Muy buenos días a todos. Buenos días. Buenos días. Qué bueno que podamos como cuerpo unidos para exaltar a nuestro Dios, al único y sabio Dios. Pues experimenté en este momento algo muy especial de parte de Dios, como todos unidos ofrecemos ese sacrificio de alabanza a nuestro Dios y cómo podemos expresar lo que Él ha hecho en nuestras vidas, que somos testigos del poder de Dios. Entonces, nuevamente, bienvenidos todos los que se encuentran aquí en el auditorio y también bienvenidos pues los que nos ven a través de las redes sociales. En el día de hoy tenemos un tema que está relacionado con la identidad del creyente en Jesucristo. Y sé que este puede ser un tema familiar para muchos entre nosotros, porque es un tema que lo hemos estudiado en el material del discipulado nivel 1. Y realmente pues lo que se busca en el discipulado es que los creyentes en Jesucristo puedan conocer, profundizar más la obra, la persona de Cristo, pero no solamente eso, que es muy importante y valioso, sino también cuáles son las provisiones que nos han sido dadas a través de la obra y de la persona del Señor Jesucristo. Ponemos la diapositiva, por favor. Gracias. La identidad, de manera general, sin hablar todavía acerca de la identidad en Cristo, responde a la pregunta: ¿quién soy? Eso es la identidad. ¿Quién soy? ¿Y por qué es importante definir la identidad? Porque nuestra identidad, es decir, quién soy, es lo que determina cómo vivimos y también lo que hacemos. Eso es importante. La identidad determina cómo vivimos y lo que hacemos. Eso implica que quién soy me lleva a determinar cómo vivo y lo que hago. Mi identidad determina cómo vivo y también lo que yo hago. La identidad de un cristiano. ¿Cómo se define la identidad de un cristiano? Se define por lo que Dios le ha provisto por medio de la obra de Jesucristo en la cruz, y no por lo que hace, por lo que tiene o por lo que adquiere por sus propios medios. Eso es importante tenerlo en cuenta. La identidad de un creyente, de un cristiano, se define es por lo que obtiene por medio de la obra de Jesucristo en la cruz, y no por lo que hace o lo que obtiene por sus propios medios o por sus propios méritos. En el día de hoy vamos a mirar una de las facetas de la identidad en Cristo. Hay muchísimas. Los que han hecho discipulado 1 se habrán dado cuenta de eso. Y eso quiere decir que es importante, ¿cierto? Porque hay muchas en la Escritura. Vamos a mirar hoy una de esas facetas que Dios nos ha dado a nivel colectivo, a nivel de iglesia. Pero claro que eso también implica que esa identidad también le corresponde a cada creyente, Pero en general aquí vamos a hablar de la iglesia. Entendiendo la iglesia no como el edificio, no como este edificio, no como este local, sino entendiendo la iglesia como el conjunto de personas que han puesto su fe y su confianza en Cristo. La faceta del creyente que seleccioné hoy para esta enseñanza es la iglesia como piedras vivas. La iglesia como piedras vivas, casa espiritual y sacerdocio santo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 al 9. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, en esta mañana. Muchas gracias por
nuestras vidas, porque podemos tener confianza en lo que tú eres, en lo que tú haces en nosotros, no lo que nosotros hacemos, sino lo que tú haces en nosotros. Gracias por este tiempo y te pedimos para que la palabra cumpla su propósito en nuestras vidas, Señor. Que la palabra sea como espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, el espíritu, y que discierna las intenciones, los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces les invito a que leamos Primera de Pedro, capítulo 2, versículos, vamos a leer hasta el 10, pero por cuestiones de tiempo solamente voy a llegar hasta el 9, hasta el versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 al 10. Dice así: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces, entrando ya en el pasaje, observamos ya, ahora sí que hay una característica, ahí en el pasaje, una característica que es dada a la iglesia. Y por esa característica, por esa identidad, entonces a la iglesia se le es llamada a hacer algo, pero por esa característica. Aquí se compara la iglesia como piedras vivas, pero como piedras inicialmente, no piedras, pero piedras con una característica muy especial. ¿Cuál es esa característica? Ya les soplé. Muy bien, Martín, muy bien. Piedras vivas. No son piedras inertes, como las que conocemos normalmente. Y esa característica le da algo especial. Vamos a mirar de dónde proviene esa característica, porque la iglesia se compara de esta manera, y también cuál es el significado que tiene. En el versículo 4, que comienza diciendo: acercándoos a él, otra piedra viva, miren, otra, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Acercándoos a él. ¿Por quién comienza esto? Por el Señor, ¿verdad? Por el Señor Jesucristo. Ahí en el versículo 3, el versículo anterior, nos da la respuesta de a quién debemos acercarnos. Es al Señor Jesucristo. El versículo 2 nos da el contexto allí de lo que está hablando. El versículo anterior dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y creo que para nosotros puede ser fácil entender lo que significa la ilustración del bebé, ¿no? El bebé recién nacido que
que necesita la leche materna para poder desarrollarse y para que su cuerpo y sus órganos puedan formarse normalmente. Pero acercándonos a Él, ¿de qué forma? Acercándonos a Él, ¿de qué forma lo hacemos? Acercándonos a Él, piedra viva. Y eso ya nos está indicando a nosotros un movimiento, ¿no? No es algo pasivo, sino es algo que nosotros necesitamos responder. Dios pide respuesta, o sea, ya da algo, como una iniciativa, y ahora nos pide a nosotros una respuesta. La respuesta es acercándonos a Él, piedra viva. Nos indica una acción que necesitamos tomar, y es que realmente en nuestra relación con Dios no cabe la pasividad, no cabe la pasividad. Necesitamos tomar acción continuamente, acercándonos, es algo continuo y constante. Implica que necesitamos dar un paso más, aparte de entender algo intelectualmente. Es la manera en la cual podemos nosotros establecer una relación con Dios. No hay otra forma, sino tomando el paso para consolidar esa relación con Dios, esa relación íntima con Dios, para poder conectarnos con Él. Nosotros debemos anhelar también, debemos anhelar la cercanía con Dios, anhelar la comunión con Dios de manera constante, acercarnos a Él. De manera que al tener entonces la comunión con Dios, de manera que al poder estar constantemente en conexión con Dios, con la piedra viva, acercándonos a Él, piedra viva, entonces nosotros entendemos cómo nosotros podemos también funcionar así, como piedras vivas, de esa misma manera. Entonces, dejarnos usar por Dios como sus instrumentos de diferentes maneras, y que lo vamos a ver ahora. Cómo nosotros podemos ser usados por Dios en diferentes maneras. Nosotros no podemos permanecer siendo piedras vivas, aunque esa es nuestra identidad, pero a veces la identidad está dormida. La identidad está dormida. Entonces ya no somos piedras vivas, sino piedras inertes. Porque eso puede suceder. Piedras inertes. No podemos ser piedras vivas si no estamos conectados, si no estamos unidos a la fuente que es Jesucristo, la piedra viva. Nosotros como creyentes necesitamos desarrollar una vitalidad, la vitalidad espiritual que tenemos por medio de Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Nada. Sin Cristo nada podemos hacer. Pero quiero que hagamos un paréntesis ahora para expresar algo importante que nos presenta también el pasaje, porque dice que esa piedra viva es desechada por los hombres, pero para Dios es escogida y preciosa. En ese caso nos está diciendo que esta piedra viva, ese es el Señor Jesucristo, es repudiado, todos lo sabemos, ¿cierto? Rechazado, cuando no se le conoce, obviamente. Pero, miren el contraste, pero para Dios esa piedra es escogida y preciosa. Miren el contraste, es escogida y preciosa. Y eso debe tener para nosotros un significado muy importante. ¿Por qué? Porque quiere decir, bueno, que los no creyentes, para los no creyentes es menospreciado, no tiene ningún valor, no significa nada para los que no le conocen, no significa nada, es tenido en poco. Pero para Dios, el Señor Jesucristo es altamente valorado, altamente valorado.
Y eso también tiene una implicación para nosotros, y es que para nosotros el Señor Jesucristo debe tener el mismo valor que Dios le da, Dios Padre le da a Dios Hijo, es el mismo valor que nosotros le debemos dar. ¿Qué valor nosotros le estamos dando al Señor Jesucristo en nuestra vida? ¿Estamos nosotros fortaleciendo una relación personal con Él? ¿Estamos buscando cada día conocerle? ¿Tenemos ese anhelo de acercarnos, de profundizar una relación con Él, de entender quién es? ¿Dependemos en todo aspecto de nuestra vida en Jesucristo? ¿O solamente es algo que hacemos los domingos? Solamente es algo que hacemos los domingos. Veamos de dónde proviene esta figura del Señor Jesucristo como piedra, y vamos a saltar un momento allá los versículos 6 y 7. Dice: por lo cual contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en Él no será avergonzado. El que creyere en Él no será avergonzado. Esa es una referencia del Antiguo Testamento en Isaías capítulo 28, versículo 16. Es una referencia. El 7 dice: para vosotros pues los que creéis, Él es precioso. Miren, lo mismo que para Dios. Para vosotros pues los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. ¿Qué significado tiene que esta piedra es la cabeza del ángulo? Pues la piedra angular se identifica con la piedra fundamental que inicia como el cimiento, gracias. Indica el cimiento, la fundación de un edificio, y que se trataba de una piedra en ángulo colocada en una de las esquinas que demarcaba la construcción. Esa es la principal piedra del ángulo, en el cimiento. Y lo que significa esto, esta figura en cuanto a Jesucristo, es que Él es la piedra especial, Él es el fundamento de esa construcción que somos nosotros, que es la iglesia. De tal manera entonces que el Señor es esa piedra viva a la cual nosotros nos acercamos, pero también adicionalmente a eso es que el Señor es, en su carácter y en su cualidad, es una roca firme que sostiene y que respalda, que apoya el resto del proceso de ser edificados. Dice el versículo 5: vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, una vez que ya hemos conocido cómo Jesucristo es la piedra viva, eso entonces nos da la base para conocer cómo es que se aplica esa verdad a nosotros. ¿Cómo se aplica esa verdad? ¿Quién es Dios? Entonces nos suministra sus características, y eso nos da nuestra identidad para hacer algo. Y dice: vosotros también, como Jesucristo, vosotros también, como piedras vivas. El vosotros, ¿a quién está hablando? A una colectividad, ¿verdad? Es colectivo. Vosotros, la iglesia, está dirigiendo. Y lo que podemos concluir entonces es que Él está hablando a la congregación en general, ¿no? A toda la congregación, y se hace una exhortación de seguir el mismo ejemplo de Jesucristo. Vosotros también como piedras vivas. ¿Qué implicación tiene para nosotros? Siguiente, por favor. ¿Qué significado o implicación tiene para nosotros ser piedra viva?
Pues al habernos identificado nosotros con Cristo, Dios nos ha provisto de sus características en nuestra identidad como creyentes, en algún sentido, ¿no? Dios nos ha dado eso. No somos igual piedra como Jesucristo, obviamente que no, pero sí hay algo de eso, de la figura de la construcción, donde Jesucristo es el fundamento, es el cimiento. Pero eso es algo que tenemos inherente a nuestra unión con Jesucristo, al habernos unido con Jesucristo. Y cada figura que se presenta es importante, cada figura es importante porque nos ayuda a acercarnos para entender lo que significa esa faceta, como la que estamos viendo hoy. ¿Por qué la piedra? ¿Cómo podemos entender nosotros la relación con una piedra viva? Pues está utilizando allí la figura metafórica de la construcción para aplicarla a la iglesia como el edificio de Dios. Viva quiere decir que no solamente nosotros somos espectadores de lo que sucede, no somos solamente espectadores, como las piedras que están en la calle, así, viendo, entre comillas, todo lo que sucede. No somos espectadores, sino que se nos llama a permanecer vitales y activos para la edificación, para la construcción de ese edificio. Y una manera de poder ilustrarlo, para entender, es que nosotros, la iglesia de Dios, somos parte de un megaproyecto. ¿A ustedes les suena esa palabra, megaproyecto? ¿Sí? ¿Cierto? ¿Sí lo han visto en Discovery, o Discovery? Bueno, megaproyectos, hablando de las grandes estructuras. Pero esos planos, nosotros somos un megaproyecto de Dios, no una mega iglesia, no me vayan a confundir, sino un megaproyecto de Dios. Eso somos nosotros, un megaproyecto, cuyos planos los tiene Dios, los planos los tiene Dios, y el fundamento es Jesucristo. Y nosotros, cada uno de nosotros, somos esos ladrillos y esas piedras que se van pegando y formando para entonces tener esa gran estructura. Entonces, como nos podemos dar cuenta, esto nos da una idea, nos da también la idea de la conexión entre cada uno de nosotros. Hay una conexión entre cada una de esas piedras vivas. Cada uno de nosotros somos una piedra que forma esa construcción. De esa manera, entonces, la iglesia está formada de la interacción de los creyentes. Esa es la iglesia, interacción. Están pegados, juntos, unidos. Esa es la iglesia. No puede existir un creyente que diga que se puede desarrollar solo, independiente de la iglesia. Eso no es posible. Desde el punto de vista bíblico, de pronto desde el punto de vista humano lo puede pensar y creer y convencerse de eso. Pero desde el punto de vista bíblico no. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros, que desarrollemos esa identidad que Dios nos ha dado al habernos identificado con Jesucristo, sirviendo como piedras vivas para edificar la iglesia. Vamos a mirar algunas características de ese proceso de construcción de la casa espiritual de Dios. Ser edificados. Ese proceso dice, gracias, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Ahí está hablando de un mandato. Es un mandato, no es una opción. Ser edificados.
Es una acción que debemos llevar a cabo continuamente, ser edificados. Y no termina mientras nosotros estemos aquí, en esta tierra. Además es un proceso dinámico, no estático. La iglesia debe ser dinámica. Y nosotros, cada uno que formamos la iglesia, para que sea dinámica, nosotros también tenemos que estar en constante crecimiento. Pero ¿qué es eso de casa espiritual y sacerdocio santo? ¿Qué implicaciones tiene para nosotros? Al ser piedras vivas, ¿cómo es que nosotros podemos llegar a construir la casa espiritual y ser sacerdocio santo para Dios? Pues es evidente que la casa, como les dije, la casa no es el edificio. En el Antiguo Testamento sí era el edificio, en algún sentido, no representaba. El edificio era el templo donde habitaba la gloria de Dios. Y el sacerdocio era una función que Dios había establecido dentro del templo. Gracias. Dentro del templo. Pasemos para mirar algunas referencias. Por ejemplo, en Éxodo 19, 5 y 6 dice: ahora pues, porque esta es una referencia a lo que estamos viendo, casa espiritual y sacerdocio santo son referencias al Antiguo Testamento. Si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Siguiente. Israel era un reino de sacerdotes, era lo que Dios había dicho, en general, ¿no? En general, eran un reino de sacerdotes. Debían ser instrumentos de las bendiciones de Dios a las naciones. ¿Para qué? Para guiarles a conocer, a dar a conocer al Dios verdadero. Fue un pacto condicional porque dependía de la obediencia de ellos. Ahora vamos a mirar los elementos del oficio del sacerdocio. Era el sacerdote ya de manera especial, porque cumplía algunas funciones especiales, era escogido por Dios, no por el pueblo, ser santo, apartado, purificado por sangre, en los sacrificios que él tenía que hacer por él mismo. Tenía derecho a acercarse a Dios y representar al pueblo delante de Dios. Y además de eso debía ofrecer sacrificios. Entonces, ¿cuáles son los propósitos de ser piedras vivas, casa espiritual y sacerdocio santo? Miren, ahí está el para, nos indica el propósito. Para hacer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Para ofrecer sacrificios aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Está hablando de la manera de edificarse, ¿no? Ser edificados como, y ahora está diciendo el propósito, pero también está hablando de la edificación de esa manera. No se ve como tan fácil de entender, ¿cierto?, cómo es que de esa manera nos edificamos. Pero vamos a mirar la equivalencia para la iglesia actualmente. Israel tenía un sacerdocio, la iglesia es un sacerdocio. La iglesia, nosotros somos un sacerdocio. La iglesia en este momento no tiene una clase oficial de sacerdotes. No, yo no soy el sacerdote. Yo no soy el sacerdote. Todos somos sacerdotes. Y ustedes están en el mismo nivel mío. Obviamente que yo tengo más responsabilidades, pero el mismo nivel de sacerdocio que tengo yo lo tienen ustedes. El mismo. No tengo una categoría más especial que ustedes en ese sentido. Solamente la diferencia mía es la responsabilidad que Dios me ha delegado. No soy un hombre más santo que ustedes. No soy un hombre con más poder que ustedes. No soy un hombre más espiritual que ustedes.
Pueden haber personas más espirituales que yo. Puede ser. Hacemos. Y el privilegio de acceso delante de Dios. El privilegio de acceso delante de Dios de los sacerdotes con funciones especiales. En el Antiguo Testamento, la idea principal del sacerdote fue acceso delante de Dios. Tenían una relación más cercana a Dios que la gente común. Eso sí, allá sí lo había. En el Nuevo Testamento, cada creyente tiene el privilegio de acercarse a Dios por medio de Jesucristo, quien es el sumo sacerdote. Él sí es el sumo sacerdote. Vamos a examinar ahora ese propósito, el propósito del acceso delante de Dios. Y miren ustedes lo que hemos leído y vamos a recordar lo que no se trata solamente de privilegios, sino también se trata de responsabilidad. No se trata de privilegios, se trata también de responsabilidad. El real sacerdocio del que habla el versículo 9 era un sacerdocio que estaba al servicio del rey. Era diferente que el sacerdocio levítico porque no hay sacrificio de expiación. Ya Cristo se ofreció una vez por todas. El sacerdocio levítico tenía otros sacrificios referentes como acción de gracias, consagración, comunión con Dios. Eran cosas diferentes. Y hay ideas semejantes también en el Nuevo Testamento. Ofrecer sacrificios espirituales a Dios por medio de Jesucristo. Está la equivalencia también en el Nuevo Testamento para nosotros como iglesia. Ahora, ¿cuáles son entonces para nosotros esos sacrificios, verdad? Porque no vamos a matar a un animal, no vamos a sacrificar a un animal, ya eso no está vigente. Pero sí hay una equivalencia para nosotros de sacrificio en este momento como iglesia. Sí hay sacrificio. Romanos 12:1 habla de un sacrificio vivo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahí está la connotación, el trasfondo del sacrificio del Antiguo Testamento, que es santo y que es agradable a Dios. Un sacrificio agradable a Dios. Hay sacrificios que no son agradables a Dios. Este es agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué significa? Significa sumisión a la voluntad de Dios, ese sacrificio. Significa disposición para servirle. Significa sacrificio voluntario con arrepentimiento de pecados. Significa vivir en santidad, vivir en el Espíritu. Esos son los sacrificios que nosotros debemos hacer actualmente. Pasemos. Hay otro, dice Hebreos 13, 15 al 16. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, o sea, de Jesucristo, sacrificio de alabanza. Es decir, fruto de labios que confiesen su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. De tales sacrificios. Sacrificio de alabanza fue lo que hicimos nosotros hoy. Estamos como iglesia ofreciendo un sacrificio de alabanza a Dios. Como iglesia ofrecimos un sacrificio de alabanza a Dios de manera colectiva. Pasemos. El verbo está en tiempo presente y el presente continuo, seguir ofreciendo. Así que ofrezcamos siempre, siempre, siempre a Dios. No algunas veces, es siempre. Siempre. Fruto de labios,
sacrificio de alabanza que confiesen su nombre, y de la ayuda mutua entre creyentes. Ahí está la coinonía. Edificarse unos a otros, compartir con los que tienen necesidad. Ahí está el otro principio de sacrificio, es ese para nosotros actualmente. Pasemos a la otra, por favor. Y en el versículo 9, pues el versículo 9 hay un contraste que viene del contexto anterior o del versículo anterior, que para algunos es rechazado, ¿cierto? Sí, rechazado, aborrecido, Jesucristo, etcétera, fue la piedra del ángulo, pero es piedra que hace caer, que hace tropezar a otros. Pero para nosotros, el contraste es que nosotros no somos así, somos linaje escogido, pueblo, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis, ese es el otro propósito, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Compartir el mensaje del Evangelio a otros que no conocen a Jesucristo, dar testimonio, y lo cantamos hoy. Soy testigo, yo soy testigo del poder de Dios, por el milagro que Él ha hecho en mí. Yo era ciego y ahora veo la luz de Jesús. Estamos confesando eso y nos estamos edificando los unos a los otros cuando cantamos eso, y estamos glorificando a Dios con eso. Pero hay más características de lo que somos en Cristo, ¿no? Y son privilegios, pero recuerden que los privilegios también implican responsabilidades, ¿cierto? El ser alcalde es un privilegio, ¿verdad? Ay, qué privilegio ser alcalde, qué privilegio ser gobernador, qué privilegio ser el rector de una universidad importante. Sí, claro, pero tiene responsabilidades. Tiene responsabilidades. ¿No? Privilegio del Padre. Sí. Otros privilegios: linaje escogido, que significa que es una raza escogida de Dios. De entre todos los pueblos, Dios escoge a la iglesia. Ese es un linaje escogido. Nación santa, pues ya lo hemos visto. Él dijo: me seréis nación santa. Pueblo adquirido por Dios, y eso es una referencia también a la redención por medio de Jesucristo. Nos adquirió por medio de Jesucristo. Pero privilegios con responsabilidades, con propósitos, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Una serie de características que hacen parte de nuestra identidad, inherentes a nuestra unión con Jesucristo. Somos conscientes realmente de eso, de lo que tenemos por Cristo, no por nosotros. Sí nos toca hacer muchas cosas para ganar méritos, ¿verdad? En el trabajo, etcétera. Sí nos toca hacer cosas en la vida práctica, pero aquí no. Ya Dios nos ha dado nuestra identidad, no la pedimos. Vosotros sois, ya son. No tienes que hacer nada para tenerla. Sois linaje escogido, pero con un propósito especial, con proclamar el Evangelio. Eso es algo supremamente importante. Es nuestra identidad para proclamar el Evangelio a los que no conocen a Cristo, dar testimonio. Yo soy testigo del poder de Dios por el milagro que Él ha hecho en mí, que Él ha hecho en nosotros como iglesia. Algunas preguntas de aplicación para nosotros como iglesia. ¿Cómo podemos nosotros llevar a cabo como iglesia estos principios? ¿Cómo podemos nosotros como iglesia llevar a cabo estos principios para cumplir con los propósitos de Dios? Porque son los propósitos de Dios. Necesitamos ver nosotros
cómo llevar a cabo. Entonces tengo aplicaciones en cuanto a edificación y ayuda mutua, que es uno de los principios que vimos allí, como sacrificio. Nosotros tenemos, como iglesia, responsabilidades de edificarnos y ser edificados. Tenemos esa responsabilidad para construir el edificio, la iglesia de Dios. Tenemos responsabilidades. ¿Cómo lo podemos hacer? Aprovechemos las oportunidades. Aprovechemos las oportunidades que ofrecemos, que ofrece la iglesia. ¿En qué sentido? Para edificación. En cuanto a estudios, discipulados, capacitaciones, entrenamientos, etc. Esas son maneras como nos edificamos y construimos el edificio. Otra manera de edificarnos: considerémonos los unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Considerémonos. Estamos juntos, somos piedras para construir, no somos independientes. Este pasaje habla de una dependencia los unos de los otros para construir el edificio. No podemos hacerlo independientes. Entonces, considerémonos todos para estimularnos, para edificarnos, para ayudarnos, para corregirnos, para amarnos, consolarnos. Aprovechemos los espacios de esa edificación mutua. Por ejemplo, en el grupo, en el encuentro del grupo familiar, es una manera de edificarnos. Aprovechemos esos espacios. Yo sé que no es el único, pero es una oportunidad muy especial para poder llevarlo a cabo. Aplicaciones en cuanto al sacerdocio y el sacrificio. A nosotros nos debe estimular mucho que los sacrificios que nosotros hacemos son aceptables a Dios. Cuando cantamos aquí, ese sacrificio es aceptable a Dios. Sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesen su nombre. Eso está agradando a Dios. Dios está gozando de eso. Entonces, nos debe estimular eso, ¿no? Que estamos glorificando a Dios. Vivir en santidad, santificación, es una aplicación en cuanto a sacerdocio y sacrificio. Repasemos los pasajes que hablan acerca de santificación, como Romanos capítulo 8, por ejemplo. Santificación, porque es una manera de sacrificio a Dios. Caminar en el Espíritu es una manera de sacrificio a Dios. Interceder por las necesidades de la iglesia. Juntos, tenemos tiempos de oración juntos para interceder por las necesidades de la iglesia. Eso nos edifica. Eso es edificación, eso es sacrificio y es sacerdocio. Todos juntos estamos cumpliendo la función de sacerdocio. Valorar el tiempo de alabanza los domingos, valorarlo, es un momento de sacrificio a Dios, es un momento importante como congregación. La ayuda mutua también, hacer el bien, ayudar al que tiene necesidad, la misericordia, los unos a los otros, cuando tengamos oportunidad de poder ayudar a otros. Aplicaciones en cuanto al evangelismo, pues ya hemos hablado suficiente, yo sé que no está de más, pero hemos hablado de la importancia de que estemos constantemente proclamando el evangelio. Como iglesia debemos permanecer unidos también en el aspecto evangelístico, unidos en el aspecto evangelístico, orando por los contactos, ayudando al hermano si tiene alguna necesidad evangelísticamente hablando, cómo puedo orar en esta persona que le estás dando el estudio básico o a esta persona que le estás compartiendo, cómo nos ayudamos, así nos edificamos. Esa es una aplicación en cuanto al evangelismo. Expresando nuestras necesidades cuando tenemos obstáculos que tengamos.
Como conclusión, hermanos, lo que somos determina lo que hacemos, pero no lo contrario. Lo que somos determina lo que hacemos, y no lo que hacemos determina lo que somos. Lo que hacemos no determina lo que somos. Estamos conscientes nosotros de nuestra identidad como piedras vivas para ser edificados como una casa espiritual y sacerdocio santo. Sentimos de verdad una responsabilidad de ser edificados y edificar a otros. Si estás experimentando algún tipo de adormecimiento espiritual, ¿qué puedes hacer para restaurar tu vitalidad espiritual? Buscar ayuda, buscar a Dios para recuperar la vitalidad, para estar vivo, ser piedra viva. El desafío que quiero dejar es a pensar qué cosas de las que hablamos estamos haciendo, cuáles no estamos haciendo como piedras vivas, y en qué manera estamos ayudando para la edificación espiritual de esta casa, la iglesia de Dios. Vamos a orar. Padre amado, gracias Señor por esta mañana, gracias por tu palabra, gracias por tu poder y gracias por lo que nos has dado a través del Señor Jesucristo en la cruz. Gracias porque lo que tenemos no lo tenemos por nuestros propios méritos, sino por los méritos del Señor Jesucristo. Nos han sido transferidos estas características, esta identidad. Ayúdanos a pensar, a tomar pasos realmente de qué estamos haciendo para ser edificados, cuáles son los obstáculos que tenemos, para poder tomar pasos y corregir lo que es necesario corregir o afirmar lo que necesitamos afirmar. Gracias por la Iglesia Bíblica Koinonia, Señor, y te pedimos para que sigamos siendo casa espiritual, sacerdocio santo para ti, agradable a ti. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, gracias.